Bueno, hay experiencias interesantes como esta que se viene desarrollando en una universidad escocesa, ¿no? Cómo transformamos la energía solar o sacamos el hidrógeno que pueda convertirse en una fuente importante de generación de energía. En nuestro país, ¿qué estamos haciendo? ¿Hay iniciativas ya en el Perú sobre el uso de energías limpias? ¿Hay una enorme posibilidad o no de poder desarrollar esta industria que contribuye de todas maneras a mitigar los efectos del cambio o los efectos de cambio climático en nuestro país? Bueno, serán parte de las preguntas que le vamos a hacer a nuestra invitada. Está con nosotros la ingeniero Eunice Villacaña Ortiz, directora de la carrera de Ingeniería de la Energía e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de la UTEC. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Mucho gusto. Bueno, hay un enorme desafío en nuestro país de poder ir migrando poco a poco hacia el uso de energías limpias, de energías renovables. Por supuesto. ¿Qué tanto hemos avanzado? Sí, mira, antes de entrar a detalle a los números propios, quiero comentarte que si algo tiene el Perú es que es un país vasto en recursos renovables. Cuando hablamos de recursos renovables es qué recursos de tipo natural se pueden emplear para ser transformados en energía final útil, electricidad, por ejemplo. Y entonces, dependiendo de la geografía de los países, en este caso el Perú está colocado en un sitio estratégico porque tiene excelentes condiciones de viento, tiene excelentes condiciones de radiación solar, y es que además en el subsuelo tenemos calor geotérmico, además tenemos una industria ganadera y de residuos por el cual podemos tener biomasa residual. Tenemos una costa impresionante para trabajar el tema de la energía. La energía solar y la energía oceánica, ¿sí? Y además hay unas cuencas hídricas tan grandes que nos han permitido desarrollar el sector energético a través de la gran hidráulica. Entonces, por poner números, el país tiene alrededor de 120.000 megas de potencia disponible para poder ser aprovechados. ¿Y cuánto utiliza o cuánto necesita el Perú de esa energía? El día de hoy, por ejemplo, en energía solar tenemos 25.000 megas. Hoy estamos empleando el 1.4% de lo que hay disponible. En energía eólica tenemos cerca de 22.000 megas de potencia para aprovecharla. Hoy estamos empleando 1.8%. En hidráulica, bueno, es lo que se ha desarrollado más. Tenemos cerca de 60.000 megas. Hoy estamos aprovechando, ¿qué te digo? Un 8%. Entonces, hay un potencial muy grande. Necesitamos desarrollar todavía más tecnología, tropicalizarla. Tropicalizarla es cuando traemos algo que ya se ha hecho, pero hay que colocarlo en el país, en las condiciones climáticas del país. Eso es todavía lo que nos hace falta hacer para poder migrar a una matriz energética más sostenible. Sin embargo, nuestra matriz energética generalmente se mueve como consecuencia de la transformación de los hidrocarburos, del petróleo, que es la principal fuente de alimento para el desarrollo económico, industrial en el Perú. ¿Es así? Sí, mira, hasta hace algunos años la matriz energética estaba basada en hidráulica. Cuando viene Camisea, y es uno de los yacimientos más importantes en el Perú, bueno, hay gas. Y lo que tiene el gas es que puedes generar energía de forma bastante más rápida y más económica. ¿Por qué? Porque en ese entonces el gas también es todavía más abundante, pero en términos económicos los precios eran muchísimo más bajos. Entonces se empieza a desarrollar la industria eléctrica a partir de centrales térmicas a gas. Y hoy tenemos, si vemos en un gráfico de pastel, tenemos la hidráulica, el gas y de manera muy pequeñita la solar y la eólica. ¿Por qué? Bueno, porque también la solar y la eólica son tecnologías que se han ido incorporando, que han tenido precios elevados, que han ido bajando estos precios, pero evidentemente un país que necesita garantizar el acceso a la energía eléctrica lo va a hacer con un costo bajo. Tenemos tremendo territorio. Todas las condiciones o el potencial de generación de energías renovables existen. Claro. Están a disposición. Pero no sé si esto es una creencia o un prejuicio, pero se suele decir que implementar los mecanismos que permitan aprovechar esta energía son muy costosos, son elevadamente costosos, y se necesita de grandes espacios para poder, por ejemplo, montar un parque eólico, ¿no? Donde pudiéramos recoger
la energía del aire y luego almacenarla en grandes espacios para luego recién ponerlos a disposición de los sectores productivos. ¿Es eso cierto? Hay sus más y sus menos. Es cierto que necesitamos más espacios por unidad que genera la energía, pero también es cierto que los costos asociados a las externalidades, por ejemplo, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan las centrales que funcionan a base de diésel, de gas, esas externalidades a veces no se cuentan, no están en el papel. ¿Y qué son esas externalidades? Lo que dijiste hace un rato, estamos a nada de alcanzar esos 1.5 grados centígrados. Entonces, cuando eso suceda, nosotros como civilización tenemos que adaptarnos al cambio climático. Y habrá personas que nos adaptaremos, pero habrá personas que no se van a adaptar. Y hay especies que tampoco se van a adaptar. Y el Perú es un país bastante vulnerable al cambio climático. Entonces, ¿cómo resolverlo? ¿Tenemos recursos renovables? Sí. ¿Podemos emplearlos? Sí. Cuesta un poco más que las energías convencionales, pero las externalidades se reducen. Este impacto medioambiental se reduce. Ahora, hoy las personas que se dedican a energías renovables estamos viendo la manera de que el impacto ambiental que puedan tener las renovables, pensando en la solar fotovoltaica. Antiguamente la solar fotovoltaica tenía, cuando se colocaban grandes centrales, prácticamente el uso del suelo ya no lo teníamos porque teníamos los paneles. Hoy se está invirtiendo un poco más en hacer que los paneles estén más elevados y podamos todavía acceder al uso del suelo. No así con la eólica. La eólica tienes las torres puestas, sí están en un terreno grande, pero puedes tener todavía ganado. No hay problema. Sí que hay algunas especies que por temas de ruido, de decibelios que nosotros no percibimos, pero hay especies que empiezan a migrar. No obstante, lo que tienen las energías renovables es que tienen presente que no debemos impactar en el medio ambiente. Y entonces, una central eólica, por ejemplo, no podría instalarse en una zona protegida, una zona natural. Lo mismo que las centrales solares, no se pueden instalar en sitios que ya el propio país ha definido como protegidas, como naturales. Ahora, estamos hablando de un país que tiene abundante energía que podría explotar, pero que no explota. Por otro lado, hay una industria, una actividad económica que lamentablemente impacta terriblemente en el medio ambiente. Actividades extractivas, por ejemplo, que dejan un tremendo daño. Y por otro lado, hay una importante población de nuestro país que no tiene acceso a energía, que no tiene acceso a electricidad porque, claro, en una ciudad abastecer de energía probablemente sea mucho más fácil que llevarla a lugares de situación extrema por nuestra propia geografía, donde allí, por ejemplo, estas energías renovables se convertirían en una solución inmediata, rápida, para poder darle condiciones de vida dignas a nuestros compatriotas que viven en esas condiciones. Es decir, hay muchos factores que están en juego. ¿Qué es lo que falta en nuestro país para que se entienda y que tanto el Estado haga lo propio, como el sector privado, los empresarios también apuesten por ello? ¿Qué está faltando? Bueno, sin duda, la academia también tiene un importante rol en ello, ¿no? Sí, has comentado algo interesante y ahí va por dos vertientes. Uno, lo que tienen las energías renovables es que son intermitentes. Si hay viento, generamos. Si no hay viento, no generamos. Si hay sol, generamos. Se te viene un banco de nubes, se baja la energía, ¿no? Y ese es un tema que tiene que ver con planificación. Y quiero comentar aquí, el hecho de usar energías renovables no va a resolver el problema, porque son intermitentes. Por eso tenemos los hidrocarburos. Entonces, pensar en que en algún momento dejaremos de usar los hidrocarburos no es tan buena idea. Tienen que ser una fuente de respaldo, pero no pueden ser la principal fuente. Tenemos que diversificar. Si además de esto hacemos una planificación donde nuestras redes de transmisión y distribución sean más robustas y lleguen a más sitios, eso sería lo ideal para llegar a estos lugares que me has comentado. No obstante, por geografía va a haber puntos en los que no llegamos. Y ahí tenemos que llegar con renovables. De hecho, se está haciendo. Hay un plan de electrificación rural, hay entidades... Paneles solares en la selva, en la zona andina de nuestro país también impresionante, ¿no? Sí los hay. El detalle, y creo que aquí hay un tema donde ya la universidad se está introduciendo, no es lo mismo llevar un panel e instalarlo a capacitar a las personas que están allá. ¿Por qué? Porque el panel
por temas de clima, de humedad, el cable se puede sulfatar, puede haber una desconexión. Lo he visto, he estado allí y claro, el panel está tirado. Y señor, ¿por qué no lo usa? Ya no funciona, no sirve. No, así sirve. Lo que pasa es que hubo una desconexión, no saben cómo volverlo a reconectar. No le hicieron su mantenimiento debido. Exacto. Ahora, también es cierto que cuando estos programas se realizan, salen de las ciudades y van hacia la sierra. Entonces no podemos pensar nada más en un programa de tomar aquí los equipos, llevarlos, solucionar algo y ya. No, tenemos que ir allá, tenemos que capacitar, tenemos que entrenar a las personas para que ellos mismos se apoderen de esta tecnología. Desarrollar una cultura de energías renovables en la gente. Por supuesto. En la población, para que participen de manera activa en el aprovechamiento de ese recurso. Efectivamente. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que se está haciendo a través de unas NAMAs. De hecho, el MINEN a través de algunos programas ha estado trabajando, por ejemplo, con mujeres. ¿Por qué? Porque en la sierra la actividad económica, la actividad diaria es salir a la chacra a trabajar. Quienes se quedan a veces o están un poco más tiempo en casa son las mujeres. Entonces a las mujeres se les ha ido a capacitar para poder entender cómo funcionan los equipos y darles una solución y un mantenimiento en el sitio y no esperar a que vayan desde la ciudad a atender estos problemas. Se está haciendo, pero hace falta redoblar los esfuerzos, hace falta concientizar. Eso que decías hace un momento es súper importante. Estamos, de verdad, a poco de alcanzar esa temperatura y lo decía yo hace unos días en una charla. Tomó 20 años el viaje espacial. Desde 1955 a 1975, donde Estados Unidos y Rusia estuvieron compitiendo para ver quién llegaba a la Luna. Hoy no tenemos 20 años para solucionar los problemas que está trayendo con nosotros el cambio climático. Hoy necesitamos ir más rápido. Y es ahí donde la academia, la empresa y el gobierno deben unir esfuerzos para tener rutas de trabajo y empezar a trabajar. Ahora, se habla de la importancia de una cooperación inteligente entre las naciones. Sí. Porque las fuentes productivas, la energía o la tecnología aplicada en Colombia de repente, o las experiencias que tienen en Chile, no serían del todo óptimas para resolver los problemas o las amenazas del cambio climático si no lograran integrar, por ejemplo, a toda América Latina o a todo el continente. ¿Cuánto hemos avanzado en ello? Vamos un poco retrasados porque no todos los países han tomado conciencia de ello. Algunos vecinos que están a nuestro lado lo hicieron hace ya algunos años y empezaron a desarrollar hojas de ruta de trabajo en cuanto a energías renovables. Tienen identificado el potencial solar, eólico, tienen identificado dónde están sus problemas en redes eléctricas. Algunos otros países estamos mirando qué están haciendo ellos para poder entrar. Entonces, en esta carrera donde cada país va con su política energética propia, lo ideal sería poder unirnos. Pero con estas diferencias a veces es complejo. ¿Tendremos que quitarnos de la cabeza esa idea de que es la energía que produzco en Perú que debe ser solo para los peruanos? Tenemos que quitarnos la idea de que solamente lo que nosotros tenemos es bueno. Tenemos que colaborar. Tenemos que hacer redes energéticas de trabajo, no solamente a nivel político, a nivel de industria, sino también a nivel academia. De hecho, lo estamos haciendo. Hoy, hace unos días, trabajaba con unas universidades para ver proyectos internacionales de cara a ver qué se hace en otros países y qué puede funcionar. Lo que nosotros hemos hecho acá, ¿funciona, por ejemplo, en Guatemala? No, porque las condiciones climáticas son diferentes, pero puede funcionar en Chile, porque hay condiciones semejantes. Entonces, eso estamos haciendo a nivel universidad, estamos reuniéndonos con otros socios estratégicos para el tema de energías renovables. Cuando uno mira la investigación, sí se da cuenta clarísimo de que la colaboración, esta cooperación inteligente funciona muy bien. Sí, ¿no? Por supuesto. Pero para la gestión del Estado, para la gestión pública, para la toma de decisiones, todavía hay ciertos reparos. Tendríamos que romper esos prejuicios, ¿no? Sí, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero eso se logra cuando se tiene conocimiento del potencial que tenemos y hacia dónde queremos llegar. Por eso hablaba de planificación. Necesitamos saber hacia dónde queremos llegar. Hoy tenemos una ley que nos dice al 2030 que nuestra matriz energética puede tener hasta el 15% de renovables. Ojalá dijera, debe tener un 15%. Entonces hay organizaciones y hay sector privado que está apostando por ello para poder tener ese porcentaje.
y evidentemente en ese porcentaje que puedan participar tanto la industria privada como la industria nacional. Y la sociedad civil, y los ciudadanos participando activamente. Ese es el punto medular. Si nosotros como ciudadanos no nos enteramos, no investigamos, no escuchamos este tipo de cosas, ¿cómo vamos a exigir? Necesitamos conocer, necesitamos saber que nuestro país es altamente vulnerable al cambio climático. ¿Y cómo resolverlo? ¿Tenemos recursos? Sí. ¿Tenemos gas? Sí. Pero utilicemos el gas de manera más inteligente, el gas natural. Utilicemos los recursos naturales que ya tenemos. De acuerdo. Eunice, ese es el propósito de este programa. Alerta Verde ha sido creado con ese propósito, de contribuir a crear conciencia en la ciudadanía respecto de esta necesidad ahora de alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible para mitigar el daño que, lamentablemente, la revolución industrial ha venido generando a lo largo de estos últimos 50 años. Así es. 50, 70 años. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, un gusto. Muy bien, Eunice Villacaña Ortiz ha estado conversando con nosotros. Hacemos una breve pausa y vamos a volver con más aquí en Alerta Verde, la edición especial. ¿Cuánto afecta la contaminación ambiental en nuestra salud? Al volver vamos a compartir con ustedes un completo informe al respecto.